Dios te bendiga, qué bueno estar contigo otra vez y poder compartir la palabra de Dios. Este es el mensaje de mitad de semana y como sabes, hemos estado empezando una serie la semana pasada acerca de la batalla espiritual con un enfoque específico en la armadura de Dios. Y por eso yo quisiera dirigir tu atención al libro de Efesios capítulo 6 y voy a leer el verso 12 y 13. Y vamos a empezar a hablar de la batalla espiritual. Antes de hablar de la armadura de Dios, es vital tener una visión clara de lo que nosotros estamos hablando cuando nos referimos de la batalla espiritual. Tú sabes que C.S. Lewis solía decir que hay dos grandes extremos. Uno es ignorar a Satanás y el otro es verlo en todas partes. Nosotros creemos que la posición de la iglesia tiene que ser una balanceada. Satanás no es el enfoque de nuestra atención. El Señor Jesucristo, nuestro Rey de Gloria, es nuestro enfoque. Pero, siguiendo el consejo de Pablo a los Corintios, tampoco estamos en ignorancia de sus maquinaciones. Así que queremos traer balance a esta doctrina de la batalla espiritual y acercarnos a ella desde una posición de victoria, como explicamos la semana pasada. Quisiera volver a leer estos dos versos. Acuérdate que estos versos del capítulo 6 de Efesios están tan llenos de significado, de profundas verdades, y no quisiera correr rápidamente sobre ellos. Quisiera tratar de desgranar, desmenuzar algo del sentido de estas profundas palabras. Y por eso quisiera concentrarme en dos expresiones que son vitales en la batalla espiritual. Una es entender a qué se refiere Pablo cuando habla de los lugares celestiales. Y lo otro es otra expresión que él mismo acuña cuando él dice, y constantemente a través de sus cartas usa la expresión en Cristo. ¿Qué significa para ti, para mí como creyente, estar en Cristo? Entender esas dos verdades son fundamentales para poder tener éxito y victoria en la batalla espiritual. Así que vamos a leer esos dos versos. Dice así. El verso 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a orar. Padre amado, gracias que tú eres Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, el todopoderoso, varón esforzado, varón de guerra, dice tu palabra. Tú eres el gran comandante de las fuerzas del bien, amado Dios. Y Jesucristo es nuestro capitán y nuestro Rey de Gloria. Y te pedimos ahora en este momento que tú nos des claridad espiritual para hablar de manera práctica de la batalla espiritual en la que estamos involucrados, especialmente durante esta época difícil del COVID-19. Señor, que en medio de la batalla en que estamos enfrentando no perdamos de perspectiva lo que está sucediendo y el hecho de que tú estás con nosotros como poderoso gigante para defendernos, para empoderarnos y para darnos la victoria desde nuestra posición de victoria en Cristo Jesús. Danos iluminación y danos unción para poderlo expresar. En el nombre glorioso de nuestro Rey de Gloria, Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Yo quisiera presentarte tres rápidas escenas. Estas escenas describen eventos y circunstancias reales en la vida de personas. Algunos yo he conocido, otros lo he leído. Pero no por eso se disminuye el hecho de que la batalla espiritual es intensa y es real. La primera es de un misionero, un reconocido misionero que sirvió al Señor fielmente casi por 40 años en el África. Y después de su retiro, él se regresa a Norteamérica para disfrutar los años de su retiro y servir al Señor aquí. Pero cuando llegó a este país, lo primero que sucedió es que inmediatamente, casi al llegar a encontrar su nueva residencia, él entró en una profunda depresión. No podía explicarla, los doctores la diagnosticaron como una depresión clínica y sin embargo él no podía encontrar las razones ni las raíces de esta depresión. Pasarían largos meses, él iría a consejeros, vería hasta psiquiatras, él haría exámenes médicos y los médicos le dirían no hay nada fisiológicamente mal con usted, el problema debe ser emocional, debe ser en su mente. Pero después de largos meses de intensa lucha, de una batalla agonizante contra la depresión, a veces hasta con pensamientos de quererse quitar la vida,
De pronto él recibió la visita de un consejero espiritual, estaban hablando, estaban orando, y de pronto este consejero le dijo: oye, esas máscaras que cuelgan en las paredes de tu casa, ¿de dónde vienen? Él le dice: bueno, esos son souvenirs que yo traje del África. De hecho, fueron usadas por un antiguo brujo que se convirtió al evangelio, y yo las traje como recuerdo de lo que estaba pasando. Y este hermano le hizo señalamiento y le dijo: miren, en el Antiguo Testamento el Señor le decía a su pueblo que deberíamos cuidarnos de esos objetos familiares que habían sido usados por personas en sus actividades esotéricas. ¿Tú estás seguro que está bien? Y de pronto el cristiano al principio no le prestó mucha atención, nuestro misionero, pero después de un tiempo se puso a pensar, se puso a orar y sintió de parte de Dios que Dios le dijo: tienes que deshacerte de ellas. Y entonces él las tomó y se deshizo de ellas, casi como por un encanto, pero no encanto, sino la obra de Dios. La depresión se levantó y se fue. Y él entendió que lo que le estaba padeciendo era opresión satánica. Te presento la segunda escena. Es una joven adolescente. Sus padres son cristianos. Su padre, de hecho, es un profesor en un seminario cristiano en el oeste de Estados Unidos. Ha escrito varios libros sobre el tema de batalla espiritual. Su hija había crecido en un hogar cristiano, amaba a Jesús, pero en su adolescencia, en medio de sus luchas naturales y de todo el desarrollo emotivo que tienen los adolescentes, ella se apartó un poquito del Señor y se juntó con algunas amistades que de pronto estaban envueltas y participaban hasta en cultos satánicos. De hecho, uno de sus amigos le entregó un talismán con el símbolo del pentagrama, que es usado por la religión satánica como símbolo, y ella lo tenía, lo había guardado, lo había metido debajo de su cama, y después de eso, ella empezó a cambiar. Tenía terribles pesadillas, despertaba, no se podía mover. Ella empezó a preguntarse: Señor, ¿qué significa todo eso? Empezaron a ver manifestaciones demoníacas en su cuarto. Ella no sabía lo que estaba pasando. Un día la esposa tiene que llamar a su esposo que está dando una conferencia y decirle: mira, la situación es insoportable, tienes que venir. Algo está pasando con nuestra hija. Él habla con su supervisor, tiene que salirse de la conferencia, viene, y entonces él narra en su propio libro sobre batalla espiritual el encuentro que él tuvo y la lucha que tuvo para librar a su hija de esta opresión satánica. La tercera escena es un pastor que ha escrito un libro sobre su lucha con la pornografía. Y él habla como todo comenzó con algo como mera curiosidad, vencido en un momento frágil de su vida. Él empezó por curiosidad a ver cosas que no debía estar mirando y luego empezó a adentrarse en este mundo oscuro, pero que cuando quiso salir de pronto encontró que la fuerza era invencible, que él no podía romper esas cadenas y no sabía qué hacer, no sabía con quién hablar, estaba luchando. Y entonces él luego va a contar cómo en medio de tener que confesar su pecado, en medio de tener que lidiar con su propia carne, él también va a recibir ayuda espiritual en el área de batalla espiritual. Y Dios va a romper esas cadenas espirituales y cómo él recibió liberación de cierta opresión satánica en medio de todo esto. Estas tres ilustraciones te hablan de personas como tú y como yo, de carne y hueso, que enfrentaron oposición diabólica, que enfrentaron oposición satánica. Por mucho tiempo en los seminarios de Estados Unidos siempre se veía el tema de la batalla espiritual como un encuentro de poderes entre el bien y entre el mal, y que usualmente tomaba lugar en lugares remotos, en lugares donde el campo misionero demandaba por las prácticas ocultistas y esotéricas en que la gente de esos lugares lo hacían. Pero ahora nos damos cuenta de que Satanás no necesitaba visa para venir a Estados Unidos y que él ha estado trabajando muchas veces sin ser prestado atención, y que muchos cristianos sufren de opresión satánica. Constantemente a veces hablo con padres que están preocupados por cosas que pasan en la vida de sus hijos, como ellos son atacados espiritualmente. Y lo cierto es que hemos llegado a darnos cuenta de que la batalla espiritual es algo real. Es algo legítimo, es algo bíblico. Hace unos años atrás, uno de los grandes eruditos bíblicos llamado Merrill C. Unger escribió uno de sus libros. Era un libro sobre demonología, el estudio de Satanás y los demonios. Y en ese libro él dijo: no hay absolutamente nada
que el enemigo pueda hacer en contra del cristiano, porque ha sido lavado con la sangre de Cristo y porque está lleno del Espíritu Santo, y el enemigo no puede hacer absolutamente nada para impactar y afectar la vida de un hijo de Dios. Por supuesto, después que él publicó este libro, recibió miles de cartas, incluyendo una de Billy Graham, el famoso evangelista, y todos le decían: mire, tiene que verificar estos hechos que usted tiene, esta investigación está incompleta. Usted puede hablar con muchos y muchos cristianos que podrían contarle una historia diferente. Siendo un hombre humilde, Hunger se fue a estudiar, empezó a hacer entrevistas, empezó a descubrir lo que otros habían escrito acerca de esto, y tuvo que escribir una revisión a su libro. El nuevo libro se intituló Lo que los demonios pueden hacerle a los santos. Y en ese libro él explicaba, él no creía en la posesión demoníaca de cristianos, porque los cristianos somos posesión adquirida de Dios y el enemigo no puede tocarnos en ese sentido, no puede usurparnos y adquirirnos como si fuéramos suyos, pero es increíble lo que el enemigo puede hacer cuando nosotros abrimos puertas y ventanas a la influencia satánica del enemigo. Cuando nosotros cruzamos las líneas de protección que el Señor ha puesto y entramos a participar en actividades donde el enemigo está activo, nosotros estamos abriendo nuestras puertas al ladrón, a Satanás, para que venga y penetre nuestras defensas y traiga no posesión, sino opresión espiritual a nuestras vidas. Los hijos de Dios siempre seremos de Dios, pero a veces tenemos que usar la autoridad que Él nos ha dado. Y es importante que conozcamos este tema de la batalla espiritual, para que sin irnos a los extremos podamos enfrentar al enemigo y, empoderados por el poder de nuestro Señor, hacer frente a sus maquinaciones. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la batalla espiritual? Pablo nos va a hablar de esto. Lo primero que tenemos que entender es que la batalla espiritual tiene su origen y se desarrolla en este ámbito que la Biblia llama lugares celestes o lugares espirituales o lugares celestiales. Esta es una esfera donde desde el libro de los Efesios 5 veces Pablo va a hacer referencia a estos lugares. Y ¿sabe lo que yo descubrí? Que si tú lees esos 5 versos corridos, donde Pablo hace referencia a los lugares celestiales, tú vas a capturar inmediatamente una visión panorámica de lo que pasa allí. Y lo que yo quisiera hacer rápidamente, esto es increíble. Cuando tú lo lees de esta manera, tú empiezas a decir: wow, Señor, yo no lo veía de esta manera. Para mí fue un gran descubrimiento. Yo sé que lo vas a disfrutar. Mira lo que dice allí, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 1, 19, 20 dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra? Efesios 2, 6, 7. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Mira Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y Efesios 10:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira lo que está diciendo. Mira este lugar, este ámbito. Es el lugar donde la actividad espiritual, es la esfera donde la actividad espiritual toma lugar, la actividad espiritual tanto de ángeles como de demonios. Es el lugar donde Dios habita, aunque Él está en el cielo mismo. Allí Cristo está entronizado con Él. Pero es el área de actividad, el mundo, la dimensión espiritual, donde ángeles y demonios actúan, tienen sus actividades y participan.
Nota que Él nos está diciendo que nosotros, los hijos de Dios, ahora que estamos en Cristo, nosotros estamos moviéndonos en dos mundos. Por un lado está el mundo natural, donde tú y yo vivimos y nos levantamos y nos lavamos los dientes cada mañana y tomamos nuestra tacita de café con leche, ¿no es cierto? Ese es el mundo natural, el mundo, la esfera donde tú y yo existimos. Pero nota también que en Cristo Jesús hemos penetrado esa esfera espiritual. Y hemos sido sentados como parte de su iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y desde allí Cristo está sobre todo principado, sobre todo agente del enemigo o aún de los ángeles de Dios. En las jerarquías celestiales Cristo está sentado a la cabeza de todo. En la cima de todo Él reina con poder. Pero nosotros también nos movemos en esa esfera. Y es vital que nosotros nos movamos en esa esfera espiritual desde nuestra posición de victoria. Si el enemigo nos hace creer que nosotros no tenemos autoridad ni poder en esa esfera, el enemigo va a querer hacer con nosotros lo que él quiera. Pero si nosotros nos empoderamos en Cristo y en el poder de su fuerza, el enemigo ya ha sido vencido en esa esfera delante de nosotros. Y nosotros podemos avanzar y caminar con Cristo. Pero nota que todo depende de nuestra posición de victoria. Estar en Cristo es el secreto de todo, es la clave de todo. ¿Y qué significa esa expresión, estar en Cristo? Estar en Cristo es una referencia a la unión que tú y yo tenemos con el Señor Jesucristo. La Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu llega a ser con Él. Nosotros estamos unidos en Cristo, con Cristo en todo. Toda la obra de Cristo, Pablo en sus cartas nos va a hacer referencia de que tú y yo estamos unidos hasta con la muerte y la crucifixión de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, escribió él a los Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que vivo en esta carne, en este cuerpo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, tú y yo estamos unidos a Jesucristo y es a través de su poder y su autoridad que nosotros podemos movernos. Jesús lo ilustró magistralmente con la parábola de la vid verdadera. Él dice, yo soy la vid, yo soy el que doy vida, el que envío mi savia poderosa y tú eres la rama. Tú la recibes y recibes vida y por ella puedes dar fruto porque estás conectada orgánicamente conmigo. Y es desde esa posición de victoria que nosotros podemos enfrentar al enemigo. Satanás no se intimida porque tú eres tú o yo soy yo. Él solo se intimida cuando Cristo está presente. Es a Él a quien Él teme, no a nosotros. Por eso cuando estamos unidos con el Señor Jesucristo y nos movemos en su autoridad y su poder, entonces podemos enfrentar las fuerzas del mal. Te confieso que yo no siempre pensé así. De hecho, yo había creído una gran mentira del diablo cuando estaba estudiando en el seminario. Yo había venido de un trasfondo donde mi familia había estado envuelta en el mundo del espiritismo. De hecho, mi padre era el presidente de la Federación de Espiritistas de mi país. Mi abuelo era un medium espiritista, mi madre también. Todos en la casa estábamos participando. Y esta federación de espiritistas, ahí había doctores, jueces, abogados, era gente que supuestamente era intelectual, pero estaban todos inmersos en este mundo de tinieblas y estaban todos siendo engañados. Cuando Dios me rescató de ese mundo, yo no quería volver a saber nada de ese mundo. Yo había visto actividades paranormales que me habían puesto los pelos de punta. Y en ese momento el diablo vino y me dijo, mira, no te preocupes, yo te voy a dejar tranquilo. Tú no te metes en lo mío y yo te dejo tranquilo en lo tuyo. Y yo pensé que había sido un buen negocio. Entonces yo no quería saber nada acerca de Satanás. No quería, cada vez que yo leía la Biblia y aparecía algo de Satanás, yo lo pasaba por alto. Lo leía, pero no lo meditaba. Cuando yo veía libros que hablaban del tema de la batalla espiritual, yo no quería ni mirarlos. Yo decía, no, yo tengo un trato. Él me deja tranquilo, yo lo dejo tranquilo. Y lo que yo no entendía a nivel subconsciente es que Satanás es un mentiroso. Que cuando él te dice yo te dejo tranquilo es cuando él más te ataca, es cuando más él busca minar tu trabajo, es cuando él busca más destruir lo que Dios está haciendo en ti. Tomaría varias experiencias
con el enemigo para yo descubrirme que yo tenía que descubrir mi posición de autoridad en Jesucristo. ¿Quién era yo como un hijo de Dios? Porque si Dios me había llamado al ministerio, yo iba a tener que batallar contra las fuerzas del mal. Yo iba a tener que batallar contra estas huestes espirituales de maldad en lugares celestiales. Y tú y yo también tenemos que descubrirlo. Yo recuerdo una de las veces que empecé a descubrir esa verdad. Yo recuerdo en una ocasión, yo era pastor de jóvenes en ese tiempo y una familia se acercó a mí y me dijo, mire, quisiéramos que este fin de semana usted estuviera orando por nuestra joven, nuestra hija. Ella era parte de nuestro grupo de jóvenes. Ella se va a ir con unas amigas, se ha ido a un retiro y estas amigas son parte de una comuna de brujas y nosotros le hemos dicho que no vaya, pero ella desafiante se ha ido y nosotros estamos preocupados. Y yo le dije, está bien, vamos a orar. Y mi esposo y yo empezamos a orar por ella, pero otra vez yo estaba pensando que era sencillamente una oración y Dios iba a hacer el resto. Pero esa noche, a la medianoche, yo estaba durmiendo con mi esposo y de pronto yo sentí que aquel cuarto donde yo estaba, nuestra habitación, desperté y había una presencia diabólica horrenda. Y yo percibí su presencia y todos mis pelos se pusieron de punta y yo quería meterme debajo de las cobijas, pero yo sentía una necesidad imperativa de salir y batallar. Yo no sabía ni cómo hacerlo, pero yo me arrodillé, abrí la Biblia al libro de Efesios y empecé a orar el libro de Efesios. Gracias, Padre, que tú me has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y empecé a orar. Era lo único que pensé que podía hacer y estuve orando y batallando. Y eventualmente Dios me dio la autoridad para reprender. Y estuve envuelto en una intensa batalla espiritual que duraría una hora y media. Pero cuando todo terminó, yo sentí que aquella presencia diabólica se fue derrotada y que el Señor estaba a mi lado y el Señor me había fortalecido. Y yo terminé alabando al Señor. Al día siguiente me llamó la familia y me dijo, mire, no sabemos qué pasó, pero a la medianoche ella dice que tuvo un temor y una falta de paz, que Dios le estaba diciendo que ella no debería estar con estas amigas. Esa hora nos llamó, nosotros fuimos a buscarla y está con nosotros. Ahí yo empezaría a descubrir que la batalla espiritual es algo que tú y yo no podemos pasar por alto. No es algo que buscamos, pero que cuando nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza y se nos presenta, tenemos toda la autoridad de Cristo para hacer frente a la batalla espiritual. Pero para hacer eso, tenemos que reconocer que estamos en Cristo Jesús. La armadura de Dios es la manera en que Dios nos reviste de nuestra posición en Cristo Jesús. Ponernos toda la armadura de Dios es vestirnos con Jesús. Si tú la miras cuidadosamente, cada componente de esta armadura representa un aspecto de la realidad de quién es Jesús para nosotros. Vestirnos de esa armadura es vestirnos de Jesús, como Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 8, capítulo 13, verso 14. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis lugar a la carne, ¿no es cierto? A los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo. Cuando tú y yo todos los días, todas las mañanas nos ponemos la armadura de Dios, estamos reconociendo nuestra posición con Cristo en los lugares celestiales donde estamos sentados con Él. Estamos reconociendo que Dios está con nosotros y por nosotros y no estamos solos en esta contienda. Cada aspecto de esta armadura es un aspecto de Jesús. Míralo rápidamente. Él dice, Pablo comienza hablando y dice, el cinto de la verdad, póngase el cinto de la verdad. Acuérdese que él está usando esta armadura, es una representación de la armadura del soldado romano. Cuando Pablo está escribiendo la carta a los Efesios, él estaba preso en Roma y al lado suyo había un soldado romano que lo custodiaba. Pablo está escribiendo y lo está mirando y Dios está inspirando su palabra para que usando la armadura del soldado, Pablo pueda hacernos recordar nuestra posición en Cristo. La correa de la verdad, el cinto de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Luego él dice, pónganse la coraza de la justicia. ¿Quién es nuestra rectitud, nuestra justicia? ¿Quién nos ha justificado delante del Padre? Cristo es nuestra justicia, es nuestra rectitud delante de Dios. La rectitud o la justicia que fue revelada por medio de la fe en el Evangelio.
Cuando Él dice, póngansela presto el calzado del Evangelio de la paz. Cristo son las buenas nuevas y Cristo es nuestra paz. Cuando tomamos el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del enemigo, ¿quién es el autor y consumador de nuestra fe? Sino Jesucristo mismo, dice el libro de Hebreos. Cuando tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿quién es la palabra de vida, la palabra de Dios, sino Jesucristo mismo? Cuando tomamos el yelmo de la salvación y nos lo ponemos sobre nuestras sienes, ¿quién es nuestro Salvador? Cristo es tu Salvador. Cuando pensamos en toda oración y ruego en el Espíritu, ¿quién es nuestro intercesor? Cristo es el que intercede delante del Padre de día y de noche a favor nuestro. En otras palabras, todo lo que nosotros nos ponemos, cuando nos ponemos la armadura de Dios, nos estamos vistiendo del Señor Jesucristo. Y cuando salimos al campo de batalla con la armadura de Dios, entonces podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces podemos resistir en el día malo. Entonces, después que toda la batalla ha acabado, podemos estar de pie firmes, porque hemos sido revestidos con la armadura de Dios. Algunos ven la armadura de Dios como algo poético, como algo que sencillamente nosotros, ahí está, más para que nosotros estudiamos cada uno de estos componentes. Pero déjame decirte, por mi experiencia y la experiencia de muchos cristianos que yo he conocido, ponernos la armadura de Dios es una gran manera de recordarnos espiritualmente quiénes somos en Cristo Jesús. Yo no quiero dejar salir de mi casa en las mañanas sin haberme puesto la armadura de Dios. Termino con esto. La batalla espiritual es intensa. Satanás está peleando contra nosotros. Demonios se pegan a este COVID-19 para quitarnos las vidas. Sabemos que el enemigo está batallando en contra nuestra, está atacando nuestros hogares, está atacando nuestros matrimonios, está atacando nuestras iglesias. Y nosotros muchas veces estamos impotentes aparentemente de lo que podemos hacer, pero no te equivoques. Dios ha provisto todo lo que nos hace falta para enfrentar al enemigo en la batalla y salir avantes, porque Cristo es nuestra victoria, porque Cristo nos ha provisto estas herramientas para batallar. Por lo tanto, vístete de toda la armadura de Dios y afrente a las acechanzas del diablo. Termino con esta ilustración. Era un estudiante en el seminario en la ciudad de Nueva York, del seminario de nuestra denominación, la Alianza. Recuerdo en una ocasión que yo había llevado un compañero, un amigo de uno de los jóvenes de nuestra iglesia, que había estado de visita y me habían dicho que estaba teniendo problemas en esta área de batalla espiritual, y yo estaba tomando un curso en ese tiempo en el seminario con el profesor Gerald McGraw, que era un experto en esta área. Y yo le dije a este joven, vente conmigo, vamos a estar allí. Y fuimos allá, y después de la clase hablé con el profesor McGraw y otro profesor que estaba allí también, que había sido misionero en Indonesia por muchos años y había tenido mucha experiencia en la batalla espiritual, lidiando con gente triviales, de tribus en Indonesia. Y entonces ellos me dijeron, ¿por qué no te quedas y tenemos una sesión de oración con este joven? Invitamos a un compañero que estaba conmigo y dijimos, vamos a orar. Nos encerramos en un cuarto que tenía solo una puerta de entrada. Y cuando ellos empezaron a orar, este joven empezó a dar manifestaciones, mostrar manifestaciones, voces diferentes a la de él, empezó a salir. Era un hombre, era agresivo, y estábamos sentados en un pupitre, una silla de pura madera gruesa, y él la deshizo con sus manos. Y a mí los pelos se me pusieron de punta, y lo único que pensé fue, qué error garrafal yo he puesto. Me senté al otro lado de la puerta, y él está al frente a mí, no puedo salir corriendo, pensé yo. Pero yo vi con qué autoridad estos dos hombres de Dios manejaron la situación. Ellos habían tomado tiempo para ponerse la armadura de Dios durante la sesión de oración antes de ayudarlo. Y yo vi con qué autoridad, en el nombre del Señor Jesucristo, ellos usaban la palabra de Dios. Y ataron a estos demonios, y el muchacho se quedó inerte como si estuviera esposado. Y ellos oraron y oraron, y Dios obró y libertó a aquel joven en aquella sesión. Rompió las cadenas que había.
Y desde ese momento yo había estado tomando en el seminario algunos cursos con algunos profesores que me estaban haciendo hasta cuestionar la veracidad de la palabra de Dios. La alta crítica textual alemana y todas las otras cosas y todos los estudios. Y yo estaba preguntándome, Señor, ¿será que yo tengo realmente la palabra de Dios? Bueno, después de aquella sesión en mí no había ni un ápice de duda. Porque yo me di cuenta que Jesucristo era la eterna palabra de Dios y esta palabra de Dios tenía autoridad y poder y los demonios lo creían. Y cuando un hombre revestido de autoridad, en el caso de estos profesores, revestidos de la autoridad de Cristo, nosotros vimos la gloria de Dios descender en aquel lugar. Y allí yo aprendí más realmente que en ningún otro lugar el valor de la armadura de Dios y de nuestra posición en Cristo Jesús. Yo no sé qué batallas tú puedas estar enfrentando, no sé qué luchas tú puedas estar enfrentando, pero déjame decirte, el Señor Jesucristo ha provisto todo lo que a ti te hace falta para tú salir victorioso. A medida empecemos a mirar los diferentes componentes de esta armadura, mi oración y mi deseo es que Dios hable a tu corazón y te empodere y te fortalezca para que tú puedas apreciar las verdades que se están presentando en la palabra de Dios acerca de nuestra posición de autoridad. Y que envalentonado, fortalecido por el Espíritu Santo y por la palabra del Dios vivo, tú puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Y aun cuando tengas que enfrentar la batalla en el día de malo, poder permanecer y prevalecer y estar firme porque el Señor te ha dado su victoria. Vamos a orar. Padre amado, gracias Señor, que todo lo que necesitamos lo hemos recibido en Cristo Jesús. Gracias que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Gracias Señor que allí tú nos has revestido de gloria y esplendor, porque el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos está operando dentro de nosotros. Gracias, amado Dios, que en Cristo Jesús hemos sido comisionados para anunciar estos principados, poderes y autoridades, que nuestro Rey de Gloria tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra, y que ellos tienen que someterse al vencedor de ellos, al Señor Jesucristo y a su iglesia. Gracias, Padre, que tú nos has dado todo cuanto necesitamos en medio de esta batalla, en medio de esta lucha espiritual en que nos encontramos, en medio de todo lo que nos rodea con esta crisis de la pandemia, en medio de todos los dardos encendidos que el enemigo nos lanza de duda, de temores, de incredulidad. Oh Señor, qué maravilloso es saber que podemos levantar el escudo de la fe y podemos apagar esos dardos encendidos. Que cuando el diablo nos aceche y nos dice, mira lo que estoy haciendo, mira lo que está pasando, mira todos los que están perdiendo el trabajo, mira todos los que están enfermos, mira lo que está pasando en los hospitales, nosotros podemos decirle, sí, pero el Señor es mi fortaleza, mi castillo y mi esperanza, mi Dios en quien confiar. Él es mi libertador, Él es mi salvador, Él es mi defensor. Él es Jehová de los ejércitos y Cristo tiene toda autoridad y yo estoy seguro en el hueco de su mano. Qué bueno, Señor, que tenemos la palabra tuya para infundirnos aliento y fuerza. Qué bueno es saber que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué bueno es saber que en Cristo estamos completos y seguros. Que nosotros mismos, Señor, no somos nada ni nadie, pero en Jesucristo, Señor, tenemos toda autoridad con Él en los cielos y en la tierra. Oh Padre amado, ayúdanos a caminar a la luz de su rostro, en la integridad de su justicia, con la verdad de Él y con la armadura tuya puesta, Señor. Por eso al concluir este mensaje nos ponemos tu armadura, nos ponemos el yelmo de tu salvación porque tú eres nuestro Salvador, la coraza de tu justicia, no de nuestras buenas obras, porque tú eres nuestra justicia, amado Cristo. Nos ponemos el cinto de la verdad porque tú eres la verdad. Nos ponemos el apresto, el calzado del Evangelio de la paz porque, Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Tomamos el escudo de la fe para pagar esas mentiras del diablo porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Tomamos la espada del Espíritu que es tu palabra porque tú eres la palabra de vida y el verbo de Dios.
Señor, nos rodeamos de toda oración y ruego en el Espíritu, porque tú eres nuestro intercesor, que intercede delante del Padre a favor nuestro de día y de noche. Y nos fortalecemos en ti, en el poder de tu fuerza, sabiendo que aún nuestras espaldas están cubiertas por tu sangre y por tu presencia y por tus ángeles que acampan alrededor nuestro. Gracias, Dios. Prepáranos para los desafíos presentes y por venir, sabiendo que nuestra victoria está asegurada en Jesucristo nuestro Salvador. En su nombre te damos gracias y te lo pedimos todo. Amén, Señor Jesús. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, amados amigos, en el nombre de Jesús. Hermano, deja de tenerle miedo al enemigo. Oh, hermano, ten confianza que Jesús está contigo. Está contigo. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. Sientas nunca derrotado. No, no, no. Hermano, su presencia siempre va a tu lado. Oh, oh, oh. Siempre a tu lado. Oh, oh, oh. Segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. Demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe.
la victoria.